Telesantiago y Peregrinos por el Mundo invitan a la gran peregrinación a México para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe. El próximo 11 de diciembre podrás vivir esta gran experiencia de fe junto al clero de la Arquidiócesis de Tunja y visitar sitios como Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, Cancún y muchos más. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208, 321-398-3471, 320-489-5499. Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com. En Telesantiago, oramos por ti. Continuamos con nuestro programa En el Corazón de la Biblia en el Corazón. Nos están acompañando los niños del Colegio Adolfo María Jiménez del sector del Manzano del municipio de Sotaquira. Entonces les damos la bienvenida a estos niños. Estamos en el mes de los niños, no olvidemos. Y a los niños hay que acercarlos a Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Nos dice nuestro Señor. Y queridos papás, en este mes de los niños, acordémonos que la segunda tarea de la familia es transmitir la vida física y espiritual. ¿Tú a quién te pareces? ¿Tu papá o a tu mamá? Ay, a mi mamá. A tu mamá y a tu papá, porque tienes algo de tu papá y algo de tu mamá. Espiritualmente también te pareces a tu papá y a tu mamá. Ellos son los que te bautizaron, son los que te acercaron a Dios. Entonces, qué bonito que, queridos profesores y queridos adultos, ayudemos. Ya papá y mamá han transmitido la vida física a estos niños, también tenemos que transmitirles la vida espiritual. Y qué mejor a través de la palabra de Dios, qué mejor a través de los sacramentos. Entonces damos la bienvenida a estos niños, a los profesores, a los acompañantes del Colegio Adolfo María Jiménez del barrio, no, del sector del Manzano. Allí hay parroquia en el Manzano. El párroco, ¿cómo se llama? Por el celular, ¿cierto? No. El párroco se llama por el celular. Juan Antonio López Bolívar. Él estaba en Turmeque, ahora está allí en el Manzano. A esa parroquia pertenecen veredas tanto de Tuta, de Paipa y de Sotaquira. Entonces, invitamos a los niños que vayan desplazándose a su puestico y vamos a continuar nosotros con nuestro programa. Entonces, van saliendo. Entonces, Gracias. les agradecemos por su visita, por estar aquí. Cuidado ahí con los cables. Muy bien. Chao. Ven. Listo, a ver, tú, dime. ¿Cómo te llamas? Sara Sofía. Sara Sofía. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 añitos. De esos 5 dedos, ¿cuántos dedos conocen al niño Dios? Todos, ¿cierto? Hay niños que no conocen. ¿Tú conoces a Dios? Sí. ¿Tú vas a misa? ¿Te sabes el ángel de la guarda? A ver, di el ángel de la guarda. La dulce compañía, que no me desampares ni de noche ni día, hasta que me pongas en paz a vivir con todos los santos de Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Dios te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felicita, te proteja. Gracias por estar aquí. Dios te acompañe, que estés bien. Muy bien. Entonces, agradecer al colegio, agradecer a sus directivas, a los profesores, a quienes hacen posible que los niños conozcan nuestro canal y se encariñen también con la televisión. A los medios de comunicación no hay que tenerles miedo, a los medios de comunicación hay que aprovecharlos para la evangelización, para la promoción humana. Muy bien, profesor, entonces continuamos. Ya hicimos lectura del libro del Éxodo, ahora vamos a leer el Salmo que nos va a acompañar en esta Santa Eucaristía el domingo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Nuestro auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te aguarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Nuestro auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pocas veces, Padre, usted me negará ahí si
se puede meditar en la liturgia todo el Salmo, ¿no? Sí, está todo. Está todo. Y este precisamente es un salmo muy hermoso, como todos, pero este es un salmo que se llama el salmo de la colección de cánticos de las ascensiones, de las subidas al monte Sión, de las subidas donde uno, porque siempre ha habido esa simbología, que creer que en el monte está Dios, en el monte, allá por eso construyen esas santuarios. Pues le preguntaba yo, allá en San Lázaro hay también un templo, allá en París, en Montmartre, perdón, en el Sacré-Cœur, en el Sagrado Corazón hay un templo. En fin, siempre hay en las grandes ciudades la idea de hacer un templo porque allá se venera a Dios. Pues esas peregrinaciones, Monserrate, Guadalupe, son símbolos aquí muy cercanos. Bueno, este salmo entonces decíamos es un salmo de peregrinación, pero también de confianza, de confianza. Y ahí nos viene a tocar un poco el tema de hoy, porque se habla ya en 6 ocasiones, hay un verbo en hebreo que se llama shamar, S-H-A-M-A-R, shamar, que significa guardar, custodiar, proteger. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso, cuando estamos hablando de la insistencia, de mantenerse en la oración y de no perder nunca la fe y la confianza, ahí está precisamente Dios. No hay que perder la confianza porque Él nunca nos abandona, nunca, aunque apareciera. No, Señor me abandonó, porque estaban diciendo los israelitas. No, Señor, no nos abandona. Entonces es importante ver ese Dios que está con nosotros siempre, que siempre viene a nuestra ayuda. Insisto, aunque a veces pareciera que no. Hay momentos críticos. Estos días hablábamos precisamente de varios santos que se celebran estos días, las Teresas, en fin. Y una habla la Madre Teresa de Calcuta habla también de ciertos momentos difíciles que tuvo, incluso de duda de fe. Pero nunca Dios la abandonó y ella tampoco llegó a dejar de creer totalmente. Siempre había una mano amiga, una voz, una lectura de la palabra que la volvía al redil de las personas que confían plenamente en el Señor. Yo insisto en que me parece que esta parte del Salmo, el verso 2 del Salmo 120 es central. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y eso es lo que nos llama a perseverar en nuestra confianza en Dios y en la oración a Él. Muy bien, profesor. ¿Usted se acuerda del texto del buen samaritano, cierto? Sí. El buen samaritano dice que ese hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de salteadores. Entonces, lo que dice el profesor, ir a Jerusalén no está exento de peligros. El subir al monte santo de Sion, ahí las cosas no eran fáciles. Este va de peregrino, este lleva la ofrenda para el templo, pues debe llevar algo. Entonces era común que existieran los salteadores. El Señor lo coloca de ejemplo el buen samaritano, con ese que ha caído en manos de salteadores. Y lo que le ha dicho el profesor, este salmo lo entonaban los que iniciaban su peregrinación a Jerusalén. Nuestro auxilio nos viene el Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces colocan la peregrinación en las manos de Dios para que los libre, los salteadores que pueden salir en el camino. Pero también, pues es lo que dice el profesor, es la oración del guardián del pueblo, el Dios que no duerme. Me hace acordar del personaje de Chespirito, cuando el Chapulín, y cuando la persona está en los afanes, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, el Chapulín Colorado, no. Son los personajes que, basados un poquito en el sentido de salvación, el hombre ha creado. Pero entonces aquí el pueblo sabe que su Salvador, el que lo puede librar, es Dios, y por eso acude a Él, coloca su confianza en Él, tanto en el camino de peregrinación como en el momento de estar allí en el templo. Él es el guardián. Imagínense un guardián, es muy común a veces en los conjuntos cerrados que el guardián, en cambio de estar cumpliendo su misión, está durmiendo. En estos días que hemos tenido que viajar, hemos tenido que viajar seguido a Bogotá, y uno entiende, tenemos que madrugar por los viajes, por las citas médicas, 7 de la mañana, salir por a las 3:30 de la mañana, evitando el tráfico, y llegar uno al peaje y la persona que debe cobrar el peaje durmiendo, uno lo entiende, 3:30, 4 de la mañana,
toda la noche estando despierto, pues sí, pero mire, el Señor no duerme, a nosotros sí nos coge el sueño, a nosotros se nos olvidan las cosas y nos cogió el sueño, el Señor no le coge el sueño, el Señor siempre vigila, siempre está ahí. Otro salmo dirá que el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Que es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde. El Señor da el pan a sus amigos. El Señor no duerme. El Señor no duerme. A Él no le toca colocar alarma como nos toca colocar alarma a nosotros para que no nos coja el sueño. Él siempre está despierto, Él siempre vigila, Él siempre guarda a su pueblo. Es lo que nos quiere dejar este texto. ¿Cuántos no nos quieren hacer daño? ¿Cuántos de pronto no están ahí mirando? Lo decía el profesor, es un canto, un peregrino, es el salmo, un peregrino que va con el temor en el camino, a qué horas me sale detrás de ese árbol, detrás de esa loma, a qué horas me sale el salteador, ¿no? Y van confiados. El Señor es mi guardián, el Señor no duerme, el Señor está conmigo. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese es el Dios que me defiende, es el Dios en el cual yo hago mi camino. Entonces, a veces por temores, tampoco uno tiene que abusar del amor y la misericordia de Dios. Si uno le dice a alguien, bueno, métate por el bronce que el Señor no duerme, el mal tampoco duerme. Dios rogando y con el mazo dando, como dicen. El mal tampoco duerme y el mal quiere también hacernos daños. Nosotros tenemos que evitar las ocasiones de pecado, no hay que dar papaya, dicen algunos. Es una expresión que nosotros también, en católico deberíamos decir, no debemos buscar las ocasiones de pecado. Si usted sabe que pasar por esa calle de tal hora a tal hora es peligroso, pues evite, no se las dé valiente y el Señor me va a salvar. Me hace acordar de una noticia que sucedió hace unos meses de un hombre que se metió a la jaula del león y dijo, no, el león no me va a hacer nada porque Dios me va a salvar. Pero afortunadamente el león se lo comió. Es que tampoco tenemos que exagerar, malinterpretar y entender de otra manera. Acordémonos, el Señor cuida de nosotros, cuida nuestros pasos. El mismo Salmo lo dirá y el diablo cuando tienta a nuestro Señor le cita también el Salmo, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. El Señor actúa, Él nos guarda en nuestros caminos, ha colocado a los ángeles también, pero nosotros no podemos abusar y pensar que el Señor lo va a hacer todo. A San Agustín y a San Ignacio de Loyola se le atribuye esa frase que de todas maneras, de una manera u otra dice lo siguiente: trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Son los dos, son la fe y la razón, es la oración y la acción humana. No se puede solamente decir, entonces me lanzo aquí a la calle, me boto por el precipicio y Dios me coge allá. No, hay que trabajar, no hay que solamente orar, pero no solamente trabajar, sino también orar. Dios nos dio la inteligencia. Hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes para entender y comprender lo que Dios nos da, que Él nos guarda, pero tampoco es como nosotros pensamos y como a veces quisiéramos que fuera. Muy bien, pasemos a la segunda lectura, que nos está pasando el tiempo velozmente. Entonces, tomada de Timoteo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, y por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda comprensión y pedagogía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber recorrido o recordado a Timoteo las maravillas de la evangelización y expuesto a las dificultades presentes, Pablo pasa a enfocar el futuro y sus peligros, las herejías, la corrupción de la doctrina, las apostasías, las persecuciones, los signos que según él son el combate decisivo entre el bien y el mal. Y entonces aquí hay algo clave, el verbo perseverar, el verbo concretamente, el que usa
permanecer. Y con eso comienza, querido hermano, permanece en lo que aprendiste. En esa materia de fe, en materia de doctrina, no debemos ser como las veletas, ¿no? Para allá y para acá, de acuerdo a los vientos modernos y a todo. Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño, bueno, pero seguimos ahora en ese orden de ideas porque no puedo saltarme. Pablo remite entonces a lo esencial, el verdadero combate, ya no se da contra estos enemigos de los israelitas, ya no se da ahí, se da contra quién, es el combate contra el mal, a él en diferentes formas tenemos que enfrentarnos. El mal se manifiesta de muchas maneras y cada uno tiene sus formas de expresarse, digamos, de enfrentarlo, pero también su talón de Aquiles, la parte débil por donde el mal cae, hacerle a uno daño. Entonces, pero ¿qué arma más preciosa tiene ahí el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, que la Sagrada Escritura? Y ahí es donde tiene el sentido de este programa que afortunadamente la Arquidiócesis de Tunja ha decidido crear y usted dirigir, padre. Es decir, la Sagrada Escritura, aunque ahí, bueno, de alguna manera se remite más al Antiguo Testamento, de todas maneras la Sagrada Escritura es la que nos guía fundamentalmente en esa lucha contra el mal. Ya no son los enemigos externos de la primera lectura, de los amalecitas, no, ya es el otro, en cambio, un combate contra el mal que decía yo, se manifiesta de muchas maneras y es un combate interior, ya no es exterior, ya no son otras las armas. Como el combate es interior, hay que recurrir a la Escritura y a lo que enseña digamos, la Sagrada Escritura, pero también la Iglesia. Acordémonos que la vez pasada dijimos que las fuentes de la revelación y eso son también no solamente la Sagrada Escritura, sino también la tradición de la Iglesia. Muy bien, yo quisiera agregar dos cosas más de lo que ha dicho el profesor. Me llama la atención lo que dice aquí, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Nosotros fácilmente olvidamos de quién aprendimos. Si nos preguntan qué profesora nos enseñó a leer y a escribir, lo acordamos fácilmente. ¿Qué nos enseñó matemáticas? Nos acordamos del profesor de matemáticas. Además, con cierto dolor. Pero, y recordamos, y si vemos al profesor, lo saludamos, profesor, usted fue el que me enseñó matemáticas, muchas gracias y todo eso, y lo recordamos con cariño. Pero aquí en estas cosas se nos olvida muy fácil de quién aprendimos la fe. Y por eso cuando un hermano termina saliendo de la Iglesia Católica, está olvidando de quién aprendió la fe, de papá y mamá. Y no solo está traicionando a Dios, está traicionando de quienes aprendió la fe, a papá y a mamá, que fueron los primeros catequistas, que fueron los primeros instructores en la fe. Y aquí San Pablo le dice, no olvides de quiénes. Sí, aquí habla de los dos que evangelizaron en cristianismo, pero nosotros sabemos quiénes fueron los primeros que nos dieron a conocer a nuestro Señor, papá y mamá. Fueron ellos quienes nos mandaron bautizar, fueron ellos quienes nos enseñaron las primeras oraciones antes de llegar a la escuela, a la primaria. Entonces no olvidemos de quienes hemos aprendido la fe y no los traicionemos, no le faltemos a papá y mamá. Decía que de un taxista, me decía, padre, es más fácil que yo cambie de equipo de fútbol, pero de fe sí no voy a cambiar. Mis papás me enseñaron. Por eso a veces nosotros criticamos ese letrero que colocan en las puertas de las casas, mis papás son católicos, yo seré católico. Sí, un poco la tradición, y la Iglesia habla mucho de la tradición, y uno tiene que respetar la tradición, y desde esa tradición también, por eso lo dice, proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces, eso, si papá y mamá siguen exhortando, nosotros seguimos exhortando con toda doctrina y con toda paciencia, esa fe se va fortaleciendo, esa fe se va profundizando, y no es una fe, como dicen algunos, una fe ciega. No, nosotros tenemos una fe. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque confiamos en lo que Dios ha hecho en la historia, confiamos en las personas que nos han enseñado la fe, que nos han enseñado a creer en Dios. Qué bonito que eso que acaba de decir usted, padre, cuando uno en esa formación catequética, hoy, recurre a la palabra de Dios para mirar precisamente la presencia de Dios en la historia humana, en la historia de salvación, pero también en la historia personal. Y entonces miraremos ahí la permanencia del Señor
Volvemos a hablar de ese permanecer, mantenerse. Ese es lo importante para nosotros. Si el Señor permanece, nosotros no tenemos por qué tenemos que fallarle. Si hablábamos de la fidelidad la vez pasada, hablemos de ahora de la permanencia. Permanezcamos ahí. Y esa fe que hablaba el Padre, que hablamos siempre, de todas maneras la fe hay que alimentarla, porque la fe es un don, pero también una tarea. Una tarea. Y el más perseverante en el mundo, en la historia, ha sido Dios. El que más ha permanecido es Dios. O sea, Él es el que ha estado ahí, a pesar de que nosotros desfallecemos, a pesar de que nosotros, lo decía el texto del domingo anterior, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él ha perseverado y ha permanecido ahí, y su amor es constante. Decía Santa Teresa que celebramos la fiesta el lunes pasado, martes pasado. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, Dios no cambia. Dios no es un camaleón que cambia según el clima, que se cubre cuando está en invierno. No, Dios no se muda. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es siempre el mismo. Por eso Él ha permanecido siempre al lado de la humanidad, es nuestro guardián. Lo unimos con el Salmo. Vamos a estos mensajes de interés. Regresaremos para meditar el Santo Evangelio.